noches, qué gusto saber que contamos con su preferencia para informarse y compartir con nosotros los análisis que hoy tenemos para usted. Uno de los temas de la semana, sin duda, ha sido también la detención del Cancha Heredia, que ha generado diversa polémica también respecto a la resolución que se da en el proceso que está enfrentando. Lo estaremos analizando con Fernando Pereira, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Sandy, muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Gracias por permitirnos estar con ustedes allí en la comodidad de sus hogares. Tenemos un análisis muy a profundidad de los tres temas que hoy son noticia en Guatemala y por supuesto es el esquema más importante que vamos a trabajar acá en A la Medida. Y adelante, Sandy. Así es, y por supuesto a nivel internacional también tenemos un espacio porque es importante conocer lo que está pasando en el mundo, que también ha estado con muchísima información, ¿verdad, Andrés? Buenas noches, ¿cómo estás? Así es, Sandy, Fernando, un gusto estar con ustedes. Y bueno, sí, hay mucha información a nivel internacional. Francia, continúan masivas manifestaciones en Francia, es más, son las más grandes de la historia reciente que han impactado al país europeo, y todo porque están en contra de las reformas económicas que está impulsando el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Pero también vamos a hablar sobre Ucrania porque dicen que van a recibir una cantidad significativa de tanques de Occidente, pero quieren más, quieren aviones caza F-16. ¿Se los dará Occidente? Lo analizamos en unos minutos. Y bueno, luego de ser capturado el pasado 28 de enero por fuerzas de seguridad durante un operativo ejecutado en el kilómetro 166 de la ruta al Atlántico, Luis Mario Morales Heredia, alias El Cancha Heredia, fue ligado a proceso penal. Fue ligado por los delitos de atentado y portación ilegal de armas de fuego por el hecho ocurrido el 9 de enero, donde en un video se observa a Heredia ingresar al juzgado del ramo civil de Chiquimula con un arma de grueso calibre en la mano, con la cual intimidó a dos agentes de la Policía Nacional Civil. A Morales Heredia se le vincula con estructuras criminales que operan en el oriente y norte del país, y cabe mencionar que el Ministerio Público solicitó la prisión del Cancha Heredia. Sin embargo, fue beneficiado con arresto domiciliario. Y aquí viene entonces el análisis que tenemos para ustedes sobre el resultado del inicio del proceso del Cancha Heredia. Un arresto domiciliario que se le dio, es decir, un beneficio que él va a tener, va a enfrentar el proceso, pero desde su casa, con ciertas limitaciones obviamente, pero al final no va a prisión preventiva, a pesar que el Ministerio Público lo solicitó. Fernando, llama la atención porque sabemos que otorgar una medida sustitutiva como estas tiene también ciertos requisitos, y lo que llama la atención es cómo el Cancha Heredia, que estaba prófugo, que se tardaron en localizarlo, cuando lo capturan tiene este tipo de beneficio. Legalmente, ¿cómo lo podemos ver? Tú que eres el experto en el área legal. Bueno, Sandy, realmente cuando se trata de analizar el derecho, entra un factor que es elemental, y es que la ley se interpreta. Cuando está en manos del juzgador, el juzgador naturalmente, cuando hablo juzgador es el juez, ¿verdad? Juez o jueza. Esta persona experta en derecho, obviamente ha recorrido muchos años, no solo a nivel de preparación universitaria, sino la universidad, creo yo, más importante, que es la de la vida, lo que ha aprendido. Y entonces las fuentes del derecho están allí para que él pueda tomar de ellas lo que considera necesario para aplicarlo al caso en concreto, que será la ley, será la jurisprudencia, será la doctrina, será la costumbre. Esas son realmente las fuentes del derecho. Ahora bien, Sandy, hay una característica que realmente es de exclusividad de los jueces y se llama sana crítica. La sana crítica le permite al juzgador hacer un análisis de todo lo que es la ley que tiene sobre su escritorio y que él ya ha tomado los artículos, las leyes específicas que necesita él aplicar al caso en concreto que esté resolviendo, pero la sana crítica realmente a él le va a dar todavía un margen mucho más amplio, una forma mucho más objetiva para determinar qué es lo mejor para la persona que está involucrada, pues, ante la imputación de un delito. Acá, en el caso del Cancha Heredia, como bien lo comenta Sandy, pues se dieron una serie de aristas previo a su captura. Solo el hecho que haya estado prófugo y que no se haya presentado inmediatamente ante la justicia, pues eso ya es un elemento a tomar en cuenta para la resolución del juez. Los delitos que se le imputan
y sobre todo que hoy cualquiera con un teléfono, una cámara en un poste, se obtiene una imagen, se obtiene pues una cápsula, un clip de 15, 20 segundos, en donde podemos visualizar cómo es que se comete un delito o bien la tentativa de un delito. La amenaza que él profiere hacia los agentes de la Policía Nacional Civil es más que evidente. Claro. Por supuesto, estoy tratando de hacer un análisis jurídico muy elemental y muy general sobre este caso que realmente nos impactó cuando empezamos a ver en redes sociales lo que había él dicho, cómo se expresó, la forma en que sale y se enfrenta envalentonado por la gran ametralladora que tiene en las manos con los policías, con los agentes de seguridad. Pero después no podemos realmente llegar a una conclusión de qué es lo que realmente el juzgador toma como referencia para tomar su decisión. Acá la independencia judicial es una de las bases elementales de nuestra democracia, porque garantiza precisamente que uno de los tres poderes del Estado, que en este caso es el organismo judicial, pueda tener en cada una de las resoluciones que emiten sus juzgadores esa no intervención, esa no presión de ningún sector. Ese es el ideal para que la resolución del juez sea emitida, ¿verdad?, conforme a derecho. ¿Qué fue lo que él resolvió? ¿Por qué lo resolvió? ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo después de conocer las circunstancias que rodean al famoso Cancha Heredia? Bueno, al final para eso tenemos a los jueces, que son quienes construyen y son parte de este ADN del organismo judicial. ¿Crees tú que a lo mejor pudo estar, aportar ciertos elementos para la toma de la decisión del juez, el hecho de que tal vez el Ministerio Público no está bien fundamentado en el caso, o qué pudo pasar para que al final se diera este resultado? No se ha finalizado el proceso, pero sí se da la medida sustitutiva. Claro, al final esa medida sustitutiva, el arresto domiciliario, es un beneficio para quien se le está imputando un delito de la magnitud, ¿verdad?, de estos delitos que él tiene, el Cancha Heredia. Dentro de lo que yo he podido analizar del caso, definitivamente el Ministerio Público hizo su trabajo, aportó las pruebas de forma contundente respecto a lo que el Cancha Heredia hizo en esa mañana, ¿verdad? Naturalmente hay una serie de pruebas más que tal vez nosotros los ciudadanos no conozcamos a fondo, pero el MP presentó lo que consideraba pertinente para lograr que la convicción llegara al juzgador y de esa manera la resolución fuera a favor de lo que el Estado está solicitando. Recordemos que el Ministerio Público es esa instancia investigadora en todo el ámbito de los delitos y las penas que cada delito contienen dentro de nuestro ordenamiento jurídico y representa al Estado. Entonces, es el Estado a través del Ministerio Público quien pide, pues, una pena o pide por lo menos que no fuera arresto domiciliario. Pero eso es el MP. Claro. La independencia judicial le permite al juez tomar la decisión conforme a las fuentes que realmente generan el derecho y su sana crítica. Si eso fue lo que él decidió, sus razones tendrán, y es muy complicado para cualquiera de los abogados que conformamos el Colegio de Abogados en Guatemala poder definir por qué lo hizo. Claro. Es algo que realmente es de exclusividad de cada uno de los juzgadores, Sandy. Así, la independencia que tienen también en cuanto a las decisiones que toman, ¿no? Y que obviamente cuando hay pues ciertas dudas, pues ya tendrá que ser el Ministerio Público que presente las acusaciones y las recusaciones incluso, ¿no? Por supuesto, una recusación que en este caso sería que no esté conforme con el trabajo que está haciendo el juzgador, que el juzgador en algún momento haya emitido una opinión respecto al caso fuera del ámbito de el ámbito jurisdiccional. Por ejemplo, él ha tenido una entrevista con algún periodista y él emite una opinión, ahí puede ser ya motivo para que el MP pida su recusación. O simple y sencillamente, pues tiene los recursos que la ley permite para, pues si no está de acuerdo, naturalmente presentarlos y continuar con su pretensión procesal, que básicamente es lo que el MP quiere conseguir dentro de cada uno de los procesos. Así es como estamos con este caso en concreto. Vamos a ir con unos datos que también es importante conocer y ampliar también sobre este caso, el proceso y la captura del Cancha Heredia.
porque la Fiscalía de Distrito de Chiquimula informó que fue ligado a proceso penal Luis Mario Morales Heredia, alias El Cancha Heredia. Es señalado de 2 delitos, atentado y portación ilegal de arma de fuego. El juzgado otorgó un plazo de 4 meses al Ministerio Público para completar la investigación de estos hechos. El caso en su contra surge luego del hecho que ocurrió, recordemos, el 9 de enero pasado en contra de 2 agentes de la Policía Nacional Civil. En un video se observa a Morales ingresar a un juzgado del ramo civil de Chiquimula con un arma en la mano, de grueso calibre, por cierto, con la cual supuestamente intimidó a los 2 agentes de la PNC. Morales Heredia fue capturado el pasado 28 de enero por las fuerzas de seguridad en un operativo ejecutado en el kilómetro 166 de la ruta al Atlántico. Durante las capturas se reportó la incautación de 2 armas de fuego. Así está entonces la situación de El Cancha Heredia. 4 meses se le da al Ministerio Público para que pueda investigar. Sabemos que a veces ese tiempo también se va prolongando y bueno, se van dando los casos que se van alargando también. Pero me parece interesante estos 2 delitos por los cuales se le está señalando al Cancha Heredia. Se ha indicado que el Cancha Heredia tiene vínculos con estructuras criminales, especialmente en el tema del narcotráfico. En su momento, cuando se inició todo el operativo para capturarlo, que recordamos duró varios días, que incluso había hasta operativos aéreos para tratar de localizarlo el día que ocurrió este incidente, el 9 de enero, y se indicaba, ¿no?, que tenía nexos, que estaba relacionado con el crimen organizado, en temas de narcotráfico y más. Pero yo no veo aquí una acusación formal respecto a estos señalamientos, que también me parece algo bastante serio. Estás tocando un punto muy importante en lo que respecta a la investigación que el MP tiene sobre sus atribuciones. Y aquí vamos a hablar de 2 puntos muy importantes, Santi. El primero es que puede existir una interposición de una denuncia en el Ministerio Público por un ciudadano o ciudadana afectados, ¿verdad? Porque hubo, como bien lo vimos, una intimidación, que yo no estoy de acuerdo con el tema de intimidación. Aquí fue una amenaza. En el video vemos que él pone su arma frente a los agentes, dura tal vez 3-5 segundos así apuntándoles y después la baja. Pero bueno, les explicaba que la figura de un ciudadano llegando al Ministerio Público a interponer una denuncia, que se conoce como ese accionar a ruego. Significa que una persona llega y va a interponer su denuncia. Y la otra forma es cuando las acusaciones, cuando los delitos, cuando todos los aspectos se investigan de oficio. Son las 2 formas, a ruego y de oficio. Hay realmente muchos ámbitos en donde el Ministerio Público debe investigar de oficio, sin que exista una denuncia interpuesta por un ciudadano, por una persona. Entonces, acá, si se habla tanto de esos nexos, como tú bien lo comentas, con crimen organizado, con narcotráfico, definitivamente estás en toda la razón. Se debió haber abierto una línea de investigación para, pues, determinar si hay grado de culpabilidad o no en estas figuras delictivas. Claro. Pero no se hizo. Ahí podría existir alguna falencia de parte del ente investigador, pero habría que realmente ver cuál fue esa línea de trabajo y cómo lo manejaron los fiscales. Sabemos que hay investigaciones que no se puede revelar mucha información porque están en proceso, pero antes de soltar cierta información, porque estás poniendo en alerta también a la persona, creo que es importante tener fundamentos o por lo menos avanzar la investigación para dar a conocer este tipo de acusaciones. Veremos si en los 4 meses que se dejó para el Ministerio Público para la investigación se logra ampliar incluso los delitos por los cuales se puede procesar al Cancha Heredia, pero mientras tanto él estará llevando el proceso desde su casa. Vamos a hacer una pausa en este momento, regresamos enseguida hablando acerca de la SAT y el jefe de esta institución. Ya volvemos. Este directorio pues resuelve dar por cumplido el convenio de meta suscrito entre el Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Administración Tributaria. Y como consecuencia de eso, pues dar continuidad al señor superintendente Marco Livio Díaz Reyes para que continúe siendo superintendente para el año 2023.
La decisión del cuerpo colegiado obedece a que el superintendente superó la meta fiscal 2022, por lo que se analizan acciones del directorio para lograr una carga tributaria del 12%. Hay algunas iniciativas de ley que se están revisando para hacer o facilitar el proceso del pago a los contribuyentes. Esto pues se irá viendo durante el año. También el señor superintendente ha planteado y requerido el apoyo para continuar con el proceso de sistematización y modernización de muchos procesos en las diferentes intendencias. Al respecto, el superintendente de SAT se refirió a las acciones que se estarán impulsando para alcanzar la meta 2023. La meta para este año son 85.765 millones. Creo que el reto es superar esta meta y mantener la carga al 12% por lo menos de carga tributaria para Guatemala. Así que estamos haciendo todos los planes para mantener la carga tributaria que se ha logrado este año. Este sería el tercer periodo de Marco Livio Díaz de estar al frente de la SAT. Bueno, este anuncio al final era lo que se esperaba, porque recordemos que uno de los requisitos para que la persona que dirige la SAT continúe al frente es llegar a la meta de recaudación tributaria. Y pues el año pasado no solamente se llegó, sino que se superó esa meta y por lo tanto, obviamente, producto del resultado es como reconocer el trabajo y las acciones que se realizaron para la continuidad del superintendente y que de esta manera entonces se siga avanzando con ese aspecto de mejorar la recaudación tributaria, que al final es pues una noticia también buena para el país para poder financiar el presupuesto y los distintos proyectos que el gobierno también tiene que ejecutar. Claro, totalmente. Hay que entender que al final de cuentas el Estado se conforma por tres poderes, tres organismos: ejecutivo, legislativo y judicial. Ambos dependen del presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Y ese presupuesto necesariamente, como requisito sine qua non, hoy le quiero dejar este concepto: requisito sine qua non. Es decir, tiene que suceder algo previamente, forci voluntariamente, para que se dé el siguiente proceso. Ese es el requisito sine qua non en palabras sencillas. Y entonces, para que exista un presupuesto cada año que alimente los proyectos, como tú bien decías, de cada uno de los tres organismos que conforman al Estado, necesariamente ese presupuesto tiene que estar financiado, tener financiamiento. Entonces, no se puede proyectar hacer alguna inversión si no se tiene la cantidad de dinero suficiente para ese determinado proyecto. Y entonces el presupuesto, el Ministerio de Finanzas Públicas no va a poder en ningún momento del año, cuando los expertos en la materia están trabajando, cuáles van a ser las partidas presupuestarias a asignar para pues, todo el aparato estatal, no lo van a lograr si no tienen un indicador, si no tienen un dato real de una recaudación tributaria que, por supuesto, sale y nace del pago de los impuestos que usted, que yo, que Sandy, que todos hacemos, ¿verdad?, conforme a las figuras de compra y venta de productos o servicios que se realizan dentro del territorio guatemalteco. Entonces, es un elemento muy importante, Sandy, y sobre todo le da confiabilidad al sistema el hecho de que tengamos nuevamente al superintendente, que ya tiene la experiencia acumulada, porque normalmente ha sucedido que es un año, no llega a la meta y bueno, buscamos a otro que realmente sí haga un trabajo más eficiente. Aquí se mezcla eficiencia, se mezcla la eficacia para hacer los procesos y por supuesto pelear de forma directa con la burocracia estatal, que es necesaria, es un elemento necesario en cualquier ámbito de la administración pública, no solo en Guatemala, en cualquier punto del globo terráqueo, pero esa forma de llevar los procedimientos internos en la administración pública, sobre todo a nivel de recaudación tributaria, necesita realmente de alguien que conozca muy bien el sistema, y qué mejor que ese conocimiento adquirido durante ya un tiempo prudencial, en este caso un periodo anterior, definitivamente que siga. Eso es sano para el país. Sí, yo creo que al final dejar a una persona durante un año es muy complicado porque
En un año tú te tienes que empapar, tienes que ver los resultados en un año, es muy complicado a veces medirlo, y que también sería oportuno que pudieran evaluar el tema de que si hay una persona que incluso va cerca de la meta, poder darle la oportunidad de mejorar entonces esos resultados, para que de esta manera se le dé continuidad a proyectos que en un año a veces es complicado que den sus frutos, ¿no? Entonces sería un tema que sería interesante también que se pudiera analizar. Sin embargo, viendo entonces los resultados que ha tenido el superintendente actual, Marco Livio Díaz, pues también ha ido haciendo cambios que se vieron reflejados en la recaudación tributaria. Me atrevería yo a decir, por ejemplo, el tema de la factura electrónica. Este proyecto que al final ha venido a facilitar tanto la emisión como la recaudación también producto de estos controles que se pueden tener. Los operativos que se han ido dando también para verificar temas del IVA, por ejemplo, claro, y de otros impuestos también, creo que es importante. Hace falta, porque hace falta, y creo que ahora, bueno, ya la primera parte se hizo, ya se demostró que sí se puede. El gran reto es superar lo obtenido en el 2022, que fue la verdad un resultado bastante bueno. Aquí estamos hablando del concepto de eficiencia, claro, ¿verdad? ¿Cuándo se es eficiente? Cuando existe un proceso que está y data de mucho tiempo antes, que tal vez ha dado algún resultado positivo, pero se acostumbra el sistema a tener algo que no cambia durante a veces lustros, décadas. Y acá significa llegar con una mentalidad innovadora. Si me pregunta, amigo y amiga televidente, la SAT ha tenido esa característica en el último año, innovación. Como bien dice Sandy, el hecho de la FEL, la factura electrónica, dígame si ahora eso para usted no es algo en donde aprovecha al máximo su tiempo. Ya no tiene que ir ahí con su cliente, llevar un talonario impreso, hacer una factura a mano. Hoy eso realmente es en un abrir y cerrar de ojos. El tema de la devolución del crédito fiscal. Hoy ya es un tema de solo meterse uno a su espacio de virtual, la agencia virtual, y automáticamente ya en diciembre tenés tú ahí todo listo. Entonces estamos viendo que hay una eficiencia en los procedimientos internos que al final de cuentas nos beneficia a todos como país. Así es, vamos a ir con unos datos también, ya casi para ir concluyendo con este tema, respecto a la continuidad del jefe de la SAT. El directorio de la SAT fue el que por unanimidad resolvió la continuidad del licenciado Marco Livio Díaz Reyes como superintendente de la SAT para este 2023. El directorio de la SAT argumentó que evalúa el informe de gestión 2022 presentado, que contiene metas cualitativas y cuantitativas de recaudación alcanzadas. Esto cumpliría con el convenio de metas de recaudación del 2022, suscrito entre la SAT y el Ministerio de Finanzas Públicas. En su informe de gestión, el superintendente afirmó que cumplió 50 metas, que incluye el aumento de la recaudación y la facilitación para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. Se logró una meta de recaudación de 87.929 millones de quetzales, un 15.7% arriba de la meta. Además, durante el año se crearon sistemas de atención a los contribuyentes, entre ellos se encuentra la agencia virtual, el sistema de cita controlada, el libro electrónico tributario, el registro fiscal de vehículos, el sistema de productores y exportadores y la aplicación móvil SAT. Esos son algunos de los resultados y el avance que ha tenido la SAT, que sí hemos visto que se ha ido modernizando, que sabemos que a veces el hecho de la burocracia hace incluso que las personas no cumplan con esa obligación de los impuestos, y que las facilidades que puedas dar también para que tú lo puedas hacer, creo que también ayuda, y lo hemos visto, ¿no? El tema de la tecnología ha sido muy importante, entonces definitivamente creo que debe mejorarse, incluso buscar la manera de ser aún mejor en esos procesos que ya están funcionando, porque siempre hay que buscar esas mejoras constantes y ver entonces cuáles son los temas que están afectando, cómo ayudar y facilitar a que la informalidad se convierta en formalidad, y de esta manera también que se puedan obtener mayores impuestos, mayores recursos. Bueno, hay muchos temas todavía pendientes. Bárbaros. El tema del traspaso de los vehículos, tú lo mencionabas, es hoy por hoy uno de los procedimientos internos de la SAT más eficientes y eficaces, porque se hace en
no sé, en media hora ya hiciste un traspaso de un vehículo. Toda vez ambos, vendedor y comprador, que tienen ya por obligación que tenerlo, ¿verdad? Su agencia virtual. Y solo tienes que acercarte con estas personas que normalmente hacen este tipo de trámites y en no más de 20, 25 minutos está hecho algo que, Sandy, antes de verdad te podía tomar meses hacerlo. Entonces creo que vamos viendo un escalonamiento positivo donde nuestro país definitivamente está teniendo personajes en la vida política y administrativa de nuestro país que están haciendo bien las cosas. Toda vez sea para mejorar nuestro sistema y calidad de vida. Bueno, bienvenido y que Guatemala siga adelante. Muy bien, así concluimos este segundo tema. Qué bueno, la verdad, que sea la continuidad y esperamos los resultados ahora porque nos volvemos más exigentes. Claro que sí. Vamos a regresar hablando de un tema del Tribunal Supremo Electoral. ¿Sabe usted qué son los recursos de nulidad y por qué ahora se están mencionando tanto? Cuando regresemos le explicamos. Después de que una agrupación política logra su inscripción ante el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, el siguiente trámite, si corresponde, es que se presenten recursos de nulidad. El vocero de la institución se refirió al proceso que se sigue luego de que se presenta un recurso de este tipo. Bueno, es importante mencionar que contra alguna inscripción que se da en un proceso electoral, el recurso que procede es el recurso de nulidad. Lo presentan las organizaciones políticas y en este caso pues exponen sus puntos, sus argumentos para oponerse a determinada candidatura o a determinado personaje que opta a un cargo público. Este recurso de nulidad es presentado en el lugar en donde se recibió el expediente y en este caso se elevó para su conocimiento y se llevó a cabo la resolución respectiva de inscripción. Puede ser la delegación, subdelegación o bien en el registro de ciudadanos. ¿Cuál es el procedimiento que sigue? Bueno, después de que el recurso de nulidad se presenta, inicialmente se tiene que esperar que se cumpla el periodo de 3 días desde la publicación de la resolución, en este caso en la página del Tribunal Supremo Electoral. Posteriormente se eleva a la autoridad superior en un lapso de 2 a 3 días para que posteriormente lo conozca la autoridad superior, que en este caso es el Pleno de Magistrados, y resuelva. Ya posteriormente resuelto este recurso, ya sea a favor o en contra, es el proceso que se lleva a cabo en el Tribunal Supremo Electoral y concluye el mismo. Si en caso pues no se lleva a cabo la inscripción, pues se pueden acudir a otras instancias. El Tribunal Supremo Electoral actualizará en los próximos días los recursos de nulidad que se han presentado hasta el momento en contra de las inscripciones realizadas. Los recursos de nulidad. Quiero tener la explicación legal por parte de Fernando para que nos vaya explicando qué son estos recursos de nulidad y que ahora probablemente usted va a escuchar más ese término y es bueno también conocer el concepto y pues cómo es que se puede presentar, ¿no, Fernando? Claro. Bueno, a ver, empecemos por lo elemental que es dentro de, una vez se lo comenté a usted, ojalá que todavía se recuerde, la pirámide de Kelsen. En esta pirámide usted va a conocer la supremacía constitucional. Por debajo de la Constitución están todas las leyes, normas internacionales, a excepción de todo lo que sea derechos humanos, que está igual que la Constitución, pero para abajo pues tendremos las leyes ordinarias, tendremos las leyes constitucionales, tendremos reglamentos y las normas individualizadas. La Constitución, dentro de su espacio supremo en nuestro ordenamiento jurídico, establece un derecho, pero que es, mira, de las garantías más importantes que tenemos. Claro, todos son dogmas, ¿verdad? La parte dogmática de la Constitución. Y hay uno que le da el sustento a este recurso de nulidad y es el derecho de petición. Todos los ciudadanos, incluso los extranjeros que estén dentro del territorio nacional, tienen el derecho de solicitar lo que quieran ante la autoridad y la autoridad tiene un tiempo, un plazo determinado para resolver. Ese derecho de petición es la base en donde viene a surgir este trámite que cualquier ciudadano puede hacer dentro del ámbito electoral. Nos vamos entonces al Tribunal Supremo Electoral, que, ojo, tiene una dependencia que es realmente parte de ese esquema electoral, pero es
independiente, es el registro de ciudadanos. Ante el registro de ciudadanos es a donde hemos visto que han llegado los binomios presidenciales, pues hacer esa alaraca, esa bulla, esa fiesta de su inscripción, y ya tenemos una cantidad fuerte de candidatos que usted ya ha visualizado cómo van a ir algunos en su orden dentro de la papeleta. ¿Qué pasa? Dentro del derecho de petición que tenemos los guatemaltecos, podemos venir y no estar de acuerdo con alguna persona o bien con las dos personas que van como binomio presidencial de algún partido. Entonces, mi derecho constitucional a mí me permite llegar ante el registro de ciudadanos y decir, mire, perdóneme, señor registrador, pero yo no estoy de acuerdo con la inscripción, con la resolución que permite la inscripción de este binomio o de esta persona. Y mis argumentos son 1, 2, 3, 4, 5. Se presentan. ¿Qué sucede? Hay un plazo determinado dentro de la ley electoral y de partidos políticos que es de resolver esa no conformidad de una persona, de un ciudadano, que se sienta vulnerado en sus derechos por la inscripción de esta persona. Claro. ¿Por qué puede ser, Sandy? Por cualquier circunstancia, por cualquiera. Eso es el derecho de petición. Es lo que te permite venir y decirle a la autoridad, mire, no estoy de acuerdo con esto, así que presento mi recurso de nulidad. El registrador tiene 2 días para resolverlo, ya sea sí, ya sea no. Son las únicas 2 alternativas para tener esa resolución por parte del registro de ciudadanos. Si es una negativa y quien interpuso el recurso de nulidad no está de acuerdo con lo resuelto, entonces lo lleva a la siguiente instancia, es decir, que lo conozca la instancia superior del registro de ciudadanos. ¿Quién es? El Pleno de Magistrados, que se conforma por 5 magistrados. Es un órgano colegiado. Que no se le olvide, amigo y amiga televidente, un órgano colegiado, así como la nota que recién vimos de la SAT, es el directorio. Ese directorio toma una decisión en conjunto y es el órgano colegiado conformado por cada uno de los miembros que conforman ese directorio. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, es un órgano colegiado que toma las decisiones cuando se suman 5 votos, que son ya sea magistrados titulares o bien magistrados suplentes, pero siempre van a estar 5 magistrados tomando una decisión. Entonces, de 2 a 3 días es lo que establece la ley para que el Pleno de Magistrados resuelva si confirma lo resuelto por el registrador o simplemente no confirma esa resolución y brinda una nueva. En cualquiera de ambos casos, la primera persona que interpuso el recurso de nulidad, pues podrá no estar de acuerdo. Y como el derecho de petición constitucional continúa estando vigente para él o para ella, podrá acudir a otras instancias que ya será fuera del Tribunal Supremo Electoral y del Registro de Ciudadanos. Le hace Corte de Constitucionalidad, en donde, pues, naturalmente todos sabemos que su ámbito de resolución de conflictos es en materia exclusiva de derechos constitucionales. Si la persona simple y sencillamente plantea ante la Corte de Constitucionalidad, que también es un órgano colegiado, cómo se vulneró algún derecho o varios derechos constitucionales por la inscripción de este candidato o candidata, pues entonces será materia ya que conozca en la Corte de Constitucionalidad. Pero, por ejemplo, basta solamente con decir, bueno, yo estoy en desacuerdo porque tal persona se ha postulado, o tengo que tener un argumento o alguna evidencia para decir yo estoy en desacuerdo por esto y esto, porque si no también creo que a nivel de estrategia política, si vemos también la forma baja, podría decirlo, de actuar, se podría estar dando, ¿no? Elimino a mi contrincante, entonces planteo mi recurso de nulidad y miramos qué pasa. O sea, también no se puede dar esta situación. Para garantizar que no suceda esto, ¿qué requisitos se debe cumplir al momento de venir y yo presentar este recurso? Lo más importante, y hemos hablado en cada una de las intervenciones de los análisis jurídicos, es la prueba madre, la prueba que tú aportas como ciudadana, como ciudadano a quien se le vulneró algún derecho por la inscripción de esta persona, sea quien sea. Pero realmente tienes que llegar con un
consenso con un criterio muy bien establecido de una petición basada en norma y que realmente sea algo contundente. Pero si va a ser algo que realmente solo por salir del paso no tiene sustento, por eso son los plazos tan rápidos. 2 días para resolver, sube a la instancia siguiente, que es con el Pleno de Magistrados, y son otros 2 días, 3 días para resolver. Entonces tú en una semana, ¿verdad? 5 días hábiles, tuviste ya la resolución final. Por eso es que se maneja de una manera ipso facto esta rapidez con la que se resuelven estos recursos. Pero bueno, tiene obviamente el recurso de nulidad un fundamento legal, que aquí le vamos a explicar también, el artículo 246, que estipula lo relacionado con el recurso de nulidad. Veamos esta información, porque contra todo acto y resolución del proceso electoral procede el recurso de nulidad, indica, el cual debe ser interpuesto dentro de los 3 días hábiles siguientes a la última notificación ante la autoridad que haya motivado y haya resuelto por el Tribunal Supremo Electoral dentro del plazo de 3 días luego de ser recibido. El artículo 248 habla acerca del amparo, que el amparo procede contra las resoluciones definitivas del Tribunal Supremo Electoral siempre que se haya agotado el recurso de nulidad. Y el artículo 249 habla de la competencia, donde el Tribunal Supremo Electoral es el órgano competente para conocer y resolver los recursos de nulidad. La Corte Suprema de Justicia es el órgano competente para conocer y resolver el amparo. Así que de esta manera entonces se explica, y estos 3 artículos dan detalles respecto a el recurso de nulidad. La Ley Electoral de Partidos Políticos lo establece. Así llegamos al final de este análisis. Esperamos que ustedes hayan tenido pues esos elementos para formar su propio criterio, su propia opinión sobre estos 3 temas que le hemos presentado junto a Fernando Prera. Feliz noche, Fernando. Muchas gracias, Sandy. Realmente estudiar, analizar la ley es algo importante para todos los ciudadanos, porque así como dice Sandy, usted forma su propio criterio. Muy feliz noche. Nosotros nos quedaremos conociendo otras noticias antes de irnos a la pausa. Hablemos sobre un proceso, también una iniciativa que se está conociendo en el Congreso de la República, porque de hecho esta semana se tiene previsto que en la agenda parlamentaria esté en la segunda lectura el conocimiento del proyecto de ley que busca la creación del ministerio número 15 que puede tener el Estado. La iniciativa 6145, Ley Orgánica de Planificación, ha desatado diversas reacciones entre congresistas, debido a que busca convertir a la Secretaría General de Planificación de la Presidencia, CEGEPLAN, en el Ministerio número 15 del Ejecutivo. Uno de los congresistas a favor de la propuesta es el diputado Aníbal Rojas, quien señala la importancia de centralizar la planificación a futuro de las instituciones. Es una ley que realmente va a revolucionar al Estado de Guatemala, dándole oportunidad para planificar a largo plazo. Por otro lado, el diputado Álvaro Arzú se refirió a los puntos en contra de dicha propuesta. Lo que hace ese ministerio es concentrar la planificación no solo de todo el organismo ejecutivo, sino que de los otros 2 organismos de Estado, como lo es el Congreso de la República, el organismo judicial, las entidades autónomas como las municipalidades, como el Ministerio Público, como el Tribunal Supremo Electoral, como la Universidad de San Carlos, como la SAT, y las concentra todas las planificaciones presupuestarias de esas instituciones en un solo ministerio. Aunque estamos de acuerdo con que debe haber planificación en el Estado, en las instituciones, pero no se puede hacer de una forma tan centralizada de esa manera. La propuesta se conocerá este miércoles 1 de febrero durante la sesión plenaria para su discusión en segunda lectura. La exgerente general y financiera del periódico, Flora Silva, se declaró culpable en el caso de conspiración para obstruir a la justicia con la aceptación de cargos. En el juzgado 10º penal, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público pidió que Flora Emilcar Silva Flores quedara procesada por el delito de conspiración para obstruir la justicia. Según la FESI, Silva elaboró una papelería ilegal para ocultar la procedencia ilícita de 200,000 quetzales que recibió José Rubén Zamora Marroquín. Ante el juez, la exgerente general del periódico se declaró culpable y se sometió a la ley de aceptación de cargos. En una ocasión, el ingeniero José Rubén Zamora Marroquín me dio la instrucción de localizar un ingreso a la cuenta de Aldea Global por 200,000 quetzales, cantidad que él había prestado a la entidad, proveniente de un préstamo que él recibió a título personal de la empresa Estrategias e Inversiones ARPA S.A. y se le continuaba debiendo a él.
el cual la forma de pago sería con certificados de publicidad a su favor, endosados por él a favor de estrategias e inversiones ARPA S.A. por un total de 200.000 quetzales, para que lo utilicen en publicidad. Silva Flores subrayó que solo cumplió con las órdenes que le dio el director del periódico, Zamora Marroquín. Resumiendo, honorable señor juez, siendo el ingeniero José Rubén Zamora Marroquín siempre y en todo momento quien daba las instrucciones y tomaba las decisiones, y siendo él el representante legal y administrador único, además del beneficiario del pagaré y socio mayoritario, en mi buena fe e ignorando qué había atrás de la transacción, pues era el encargado de todo, y yo solo seguía sus instrucciones. Mi preocupación solo era que los valores contables no se modificaran. El juez Jimmy Breiner sentenció a Silva a 3 años de cárcel conmutable por el delito de obstrucción a la justicia. Por la infracción de la ley penal, a la misma se le impone la pena de la mínima de 6 años de prisión, y por el beneficio obtenido de conformidad con el artículo 492 sexto del Código Procesal Penal, el caso da como resultado la pena adicional de 3 años, los cuales pues el juzgado que pueden ser conmutables a razón de 5 quetzales.